¿Cómo están? Bueno, otra vez con los vivos espontáneos. Ayer o antes de ayer me quedé a la noche pensando en un par de temas que quería hablar con ustedes, contarles, y de pronto, no sé, soñando, no digo no digo me bajó la línea, pero más o menos, de hablar sobre el tema de la muerte. Todo un tabú, por supuesto, pero bueno, hay un montón de cosas que obviamente la astrología las puede ver y son bastante más complejas de de lo que puedo explicar en un video, y se necesita mucho conocimiento como para plasmarlo desde un video mío y que ustedes lo puedan tomar. No tengo yo el conocimiento para transmitirlo en un video de esta manera y en corto plazo, y no me parecería ético tampoco hacerlo, pero sí algo que me gusta como imagen, ¿no? O sea, Saturno y Marte son los que antiguamente se llamaban dadores de muerte, y siempre son los que obviamente participan en el fin de la vida material, en el fin de la vida biológica. Obviamente, lo que me parece como interesante, sobre todo para los que tienen un acercamiento primario, o sea, básico de astrología, que alguna vez vieron una carta o vieron las regencias o conocen algo de signos, y el que no, bueno, claramente esto igual les va a servir. Eh, si nosotros miramos un zodíaco en reposo, sabemos que Saturno rige Capricornio y Acuario, ¿no? Bueno, o sea, Capricornio y Acuario, sí. Y del otro lado del zodíaco, como eje, tenemos a Cáncer y Leo. Y es interesante pensar que Saturno, que rige ambos, Capricornio y Acuario, obviamente Acuario con Urano, pero no lo vamos a nombrar porque no tiene nada que ver, no lo invitamos a la mesa hoy. El punto es que si miramos del lado de enfrente, tenemos que la luna y el sol son el alma y el espíritu. Y es súper interesante pensar que Saturno, ¿no? Rige Acuario, que tiene que ver con el proyecto, entre otras cosas, ¿no? Y el pensamiento como estructurado, con la capacidad de volverse un expertise en un tema. Eh, y bueno, eh, y Capricornio como la cabra que llega al final de la montaña, ¿no? Y me parecía como súper, la imagen, sobre todo en el sueño, es difícil transmitirlo, pero quiero obviamente si tienen dudas me van a decir, y sé que lo van a hacer porque ya entiendo que la confianza la tienen. Si bien hay un montón de estas cosas que las vamos a profundizar en distintos cursos que vamos haciendo, a mí me gusta compartirlo, pero me gusta que lo entiendan. Eh, si pensamos en esto de que la decrepitud, la muerte física, el límite de la vida, Saturno como último planeta visible a ojo desnudo, eh, es muy loco pensar que del otro lado está el alma y el espíritu, y aparte claramente esto, ¿no? Separados, porque el espíritu es inmortal y lo representa el sol, y la luna, que es algo que, insisto, es algo que cuando me levanté me quedé como, qué fuerte, ¿no? Porque toda nuestra experiencia emocional y nuestra memoria emocional tiene que ver con el alma y tiene que ver con esta expertise que venimos como proyecto de vida a vivir, y que cuando nos morimos, ese alma separado del espíritu eh, queda como, digamos, Saturno le pone el límite a ambos, solamente que prevalece el espíritu, claramente no el espíritu con el sello de esta experiencia. Recoge esa experiencia porque la luna toma luz del sol, no tiene luz propia, o sea, se las llama luminarias, pero no tienen luz propia. Entonces toma, digamos, el sol vuelve a tomar lo que le es propio,
y sigue brillando. La luna, nuestra luna en ese momento, parte. Me pareció como interesante pensar en cómo podemos entender la muerte como un ciclo, más allá, que se habla un montón de eso, y cómo, por qué Saturno da tanto miedo, porque realmente Saturno, si bien, por ejemplo, los tránsitos de Plutón suelen dar un miedo tremendo con respecto al tema de la muerte, Saturno en realidad lo que te revela no es miedo, aunque se percibe como miedo y se siente, es la certeza que algún día tu cuerpo va a morir. O sea que somos finitos, que tenemos un límite. Eso es lo que dice Saturno. Y ya no estamos hablando de un límite imaginario, o no estamos hablando de, perdón, me voy a acomodar, de un límite transitorio, como podría ser Plutón. O sea, con Plutón, claramente, uno tiene todo un proceso de transformación, pero es eso, uno se transforma. Yo uso mucho, y la gente que se atiende conmigo o la gente de los cursos sabe que yo uso un montón de la crisálida a la mariposa, ¿no? Plutón hace un poco esto de la crisálida a la mariposa, pero Saturno dice, chau, chau, en esta vida tu carne y tu biología no funcionan más. Aclaro para quienes estén viendo este video. Se tienen que dar las condiciones en una carta para que Saturno te lleve. Tiene que estar tu tiempo cumplido. No es que cada vez que uno tiene un tránsito de Saturno se va a morir, porque en realidad Saturno tarda 29, 20, 30 años, en dar una vuelta, y bueno, no es que nos morimos cada vez que pasa Saturno, ni cada vez que indica, esto lo digo porque muchas veces pasa que la gente se asusta cuando escucha o hablamos de estos temas. eh, Me conocen muchos y saben que soy absolutamente directa y pragmática. A mí me gusta la astrología, me gusta la filosofía, me gusta eh, trascender el pensamiento, pero también entiendo que la astrología tiene que ser una herramienta práctica. Por eso lo estoy trayendo desde este lugar, desde un lugar tabú, donde en la sociedad no se habla mucho de la muerte, y si se habla desde un lugar bastante patético, perdón que lo diga así, o siempre desde el temor, nunca desde el entendimiento de cierre de ciclo, y por otro lado, desde la perspectiva astrológica, que yo en serio, de pronto tuve esta sensación de la inmortalidad, que tiene que ver con Saturno poniendo el límite de lo material, la luna apagándose porque tiene que ver con la memoria emocional de esta vida, y el sol siguiendo su camino en el cielo, con todo el brillo, tomando toda la experiencia de este cuerpo. De verdad les digo que me pareció como algo, no, wow, qué solemne, pero me fue muy fuerte. Claramente puede ser que, bueno, yo estoy por tener un retorno de Saturno, puede ser que eso me traiga mi propia carta, ¿no? También estuve en coma como, no sé, 10, 12 días o 15. Bueno, estaba en coma, no me acuerdo. Pero estuve en coma, no le tengo miedo a la muerte. Podría decir que sí, no quiero morirme dolorosamente, pero digo, no le tengo miedo a la muerte. Para mí fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, y me entregó. eh, la realidad es que lo que me dio esa experiencia, podría hablar horas de la experiencia en sí y de lo que sentí, pero puntualmente es eh, que no me preocupe por entender todo, ¿no? Claramente, si ustedes me ven, soy una persona que reflexiona mucho sobre el entendimiento de todas las situaciones. Entonces, me pareció genial, fue muy pacificador. Entendía todo, pero entendía todo sin tiempo y sin espacio. La verdad,
me sumó mucho la experiencia, porque es un lugar a donde vuelvo cuando necesito claridad. Es un lugar, o sea, puedo soltar cuando veo que no entiendo, puedo soltar cuando las emociones son turbulentas. La vida me duele menos a través de esa experiencia, porque entiendo que tiene un sentido que trasciende lo que en el momento estamos viviendo, porque claramente, o sea, el recorrido como histórico, ¿no? Como lo que vivimos en el día a día, nos afecta y nos tenemos que hacer cargo. Eh, y muchas cosas se mueren y viven en estos procesos, porque también en la muerte material no es solo la muerte material de la persona, es la plantita que uno trasplantó y no sobrevivió, eh, es el pollito, o sea, bueno, acá cada tanto caen huevitos de pajaritos por el viento, lo que sea, y por ahí le hacemos niditos, algunos han sobrevivido, algunos no, hace años que no lo hago, pero me acuerdo de haberlo hecho. El hecho de que no sobreviva tiene que ver con la muerte. O sea, uno en realidad experimenta todos estos procesos de muerte en distintas cosas. De muerte biológica estoy hablando, o fin o límite de algo. O sea, esto deja de existir. De hecho, por ejemplo, cuando uno se queda sin un trabajo, por ejemplo, o vende una casa y uno dice, esa casa era mía, sí, hoy no es tuya, no es tuya, te queda el recuerdo, el trabajo te queda el recuerdo, no te pertenece. O sea, te perteneció, sí. Podés hablar del tema, sí, pero listo. O sea, hay un punto en donde no tenés más acceso a la continuidad de la experiencia física en ese terreno. Eh, y creo que justamente Saturno, que es el padre de la experiencia, es el que, digamos, encuentra sabiduría a través de la experiencia, experimenta hasta donde necesita y cuando dice, listo, completé mi cupo, bye bye, nos vemos y hasta la próxima. Eh, Me parece en ese orden de cosas que hablar de la muerte, más allá de hablar de la muerte biológica, del fin de las cosas, de como tener eh, una imagen de, de entender que el espíritu se lleva su luz y sigue, que la luna y el recuerdo emocional y que la memoria, que esos hábitos emocionales que preexisten y que se sobrescriben y que permanentemente se repiten, eh, y que encima uno eh, mecaniza en esto de la memoria, porque la luna genera, digamos, mecanismos para poder ir cambiando o caminando de alguna forma la experiencia. Es como, ok, la memoria dibuja en la cabeza un determinado tipo de respuesta o de reacción en función de lo que nos hace sentir determinada cosa. Si no fui muy clara, se los voy a aclarar ahora en 2 minutos y después voy a ir cortando que me tengo que ir a laburar. Eh, por ejemplo, si yo estoy hablando con ustedes y de pronto agarro y hago así, me pongo algo o el control remoto y me lo pongo en la oreja. Ustedes, desde el registro de la memoria, desde la observación, van a creer que estoy poniéndome un teléfono en la oreja y van a tener una reacción. Y en realidad por ahí no estoy haciendo eso. Entonces, lo que hace la memoria es asociar de acuerdo a su propio recuerdo y al entendimiento y al impacto emocional cómo es que hay que reaccionar frente a determinado tipo de situación. Eso la luna es una experta y nosotros, como el cerebro trata de evitar el esfuerzo para un montón de cosas, para nada, para que vivamos más y por una cuestión de subsistencia y aparte para eso está hecho, como lo que hace es procesar toda esa información, la mente y la luna, que digamos que la luna participa de la mente porque participa del inconsciente, lo que hace es sintetizar todo ese proceso y lo vuelve un hábito y lo repite. Por eso
bueno, creo que hay un video de la luna y sus sombras que hace, no sé, tiene como 4 años, está acá en el canal, si lo quieren ver, pero que habla, que desarrolla mucho más, pero quizás no habla tanto de esto de los hábitos. Pero sí, volviendo al tema de la muerte, estos hábitos emocionales que muchas veces hay que revisar cuando llega el momento de la muerte y Saturno confronta a la luna, por decirlo de alguna forma, eh, y eso se apaga, que se apaga también la mente, obviamente se apaga el corazón, Saturno, luna, sol, lo que pasa, insisto, que el sol sigue brillando con su propia luz, pero esa memoria emocional y ese hábito no se traduce a la experiencia espiritual. Entonces estaría bueno que como Saturno es el padre de la experiencia y que tiene que ver con la sabiduría adquirida en función de toda esa memoria emocional, y no solo de la memoria emocional, sino de toda la experiencia de la vida concreta y material, estaría interesante revisar un poco qué es lo que uno tiene en esa memoria, qué es lo que tiene como hábito, de dónde viene, para qué nos sirve, si hoy nos sirve, tomando en cuenta que no se va a ir con nosotros, que es interesante, y qué es lo que sí queremos que se vaya con nosotros. O sea, dónde estamos trabajando desde la conciencia de finitud de la conciencia y de la muerte, dónde estamos trabajando para qué nos vamos a llevar. O sea, eh, no digo que podamos hacer un catálogo previo a morir, pero de alguna forma sabemos que hay cosas que impregnan o que tocan el espíritu y otras que tocan el alma y la emoción, que no es que no hay que vivirlas, pero ojo, al no mezclarlas por un lado, a ir soltando un poco el mareo emocional que genera esa memoria, porque aparte es una memoria distorsionada, porque justamente es mecánica y es distorsionada, y fijarse si uno está haciendo cosas para decir, si hoy me viniera a buscar, hoy, ya, en este momento, si me viene a buscar la parca, si me viene a buscar la muerte, me estoy pudiendo llevar lo que me quiero llevar. O sea, si yo cierro los ojos, ¿cuáles son las últimas imágenes que me llevo? Más allá de que yo me llevaría el estar hablando con ustedes, pero que de verdad es algo que quiero hacer, con lo cual sí llena mi espíritu. Pero también son mis hijos, mis amigos, mis nietos, mis perros. Mucho más no, ¿eh? O sea, lo que digo es como la experiencia más profunda es la de enseñar, ¿sí? La experiencia más profunda es la de hacer estos videos o los talleres o los seminarios cuando los hago. Bueno, nada. Y compartir, obviamente, con mis afectos más profundos, que es lo que me va a permitir desencarnar, ir caminando hacia la luz. Insisto, no estoy hablando de mi muerte, estoy hablando de si me tocara, si te tocara, eh, ¿estás en el lugar donde querés estar? Porque que no te agarre, que no te agarre comiendo pizza, aunque sí, estaría buenísimo, pero bueno, digo, que no te agarre en una situación que, que no hayas ordenado cuáles son las cosas que te querés quedar. Es como, bueno, te estás por mudar, ¿no? Te estás por mudar y vas a vaciar tu casa y sí, hay cosas, un montón de cosas que se tiran, que se regalan, que se descartan y demás, pero vos sabés las cosas que sí o sí te vas a llevar. Entonces, quizás es un momento interesante en esto de que empieza a entrar Saturno en Aries, en el mundo, y se pone conjunto a Neptuno. Es interesante por ahí trascender el sentido filosófico de Saturno y encontrarle un lugar donde lo tuvo antiguamente, donde lo tuvo en la astrología clásica como dador de muerte, porque es frío y seco, y porque todo, donde hay frío y sequedad no prospera la vida, y esto hace esta definición, lo mismo con Marte, que
caliente y seco, y también es como el desierto y no prospera la vida, por eso son dadores de muerte, pero hoy que nos tocó el tema de Saturno, me parece como piola volver a encontrar un espacio de reflexión sobre la relación personal con la muerte, por un lado, la relación personal con el alma y con el espíritu. Y si sabemos digamos, qué estamos haciendo por cada uno de de estos temas. Bueno, chiquis, fue re espontáneo, perdonen, voy a trabajar, me tengo que ir a trabajar. Este, saben que, bueno, el jueves tenemos el vivo de astrología mundana y a partir de octubre tenemos los vivos de astrología para charlar de estas cosas, pero con ustedes del otro lado que me puedan hacer preguntas o que me puedan cuestionar, vale insultar a la astróloga y demás. Por otro lado, no se olviden de suscribirse, de tocar la campanita, si están viendo en YouTube, si están viendo en Instagram, que no creo que me pase el video porque es muy largo. Nada, lo que sea que haya que apretar, insisto que yo no soy muy ducha con esto. Sí les digo que posiblemente, no tengo fecha exacta, pero estoy por empezar unos cursos de astrología desde cero. Em, si tienen ganas, me van avisando en mensajitos. No, no es algo, son obviamente cupos limitados porque me gusta estar, pero les voy a ir avisando en la medida que vamos pasando los videos. Pero escríbanme si les interesa o si saben de alguien que les interesa que me escriban. Y bueno, nos vemos a mañana, en el vivo de mañana a las 19 horas. Les mando un abrazo. Adiós.